Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Para el vídeo de hoy os traigo un haul de mis compras de abril. He pensado que voy a hacer un haul cada mes para no llenar el canal de hauls sin sentido y así pues enseñaros un poco qué me voy comprando cada mes. Así que espero que os guste y dentro vídeo. Vale, lo primero que me he comprado ha sido un corrector. Básicamente hacía un montón de tiempo que necesitaba un corrector, así que me he comprado este de Max Factor. Os lo dejo en pantalla. Básicamente me lo compré en Druni, la tienda Druni, y yo creo que va bastante bien para mi tono de piel. Es el 2 Light. Igualmente os lo dejaré todo escrito como siempre y no sé si veis algo. Y nada, costaba 9,95 y ya está. Me he comprado esto. Básicamente necesitaba uno para clase y tal, así que fuimos al Corte Inglés y me gustó este, aparte estaba en oferta y tal. Y me he comprado la funda para el ordenador, que si encuentro todo esto os lo dejaré también, y un ratón inalámbrico. Y lo último que me he comprado, que no os lo puedo enseñar muy bien porque es lo que estoy usando para grabar, ha sido la cámara. Me he comprado la Canon EOS 200D y en el pack venía la funda para la cámara y también una tarjeta de memoria de 16 GB y aparte me he comprado el protector para que no se me raye y tal. ¿La veis? Y luego tiene la pantalla esta que se saca y eso es todo. Vale, otra cosa que os iba a enseñar son estos calcetines Fluor. Bueno, los necesitábamos para una sesión de fotos que creo que ya tenéis en mi Instagram. Y nada, son de la sección de hombre y la talla es M, que creo que es la única que había, o aunque sea yo me fijé y no vi ninguna otra, y cuesta 5,99. Hoy os traigo un unboxing de Cisnal, que si no la conocéis os voy a dejar o el link directo de lo que hay aquí, que no lo sé qué hay, o la marca en sí si no encuentro el link, y vamos a abrirlo. Bueno, se ve tal que así. Voy a sacar primero esta parte, que es un paquetito así muy mono. Y vamos a abrirlo. Vale, pues es esta camiseta con esta ilustración tan bonita. Y que pone aquí el logo de la marca, Cisnal. Y es en la talla S, que ahora me lo pruebo y lo veis. Bueno, básicamente esta es la camiseta. Queda un poco oversize, como podéis ver. Y también viene aquí, creo que la misma ilustración, pero en póster. Os la dejo así. Me parece súper bonito, muchas gracias. Bueno, seguimos con Stradivarius, que ayer fui a devolver unas cosas y bueno, desde hace un montón de tiempo quería un peto y encontré este, o sea, peto con pantalón largo. No sé si lo veis. Bueno, ahora me lo pruebo. Huele súper bien. Y costaba 29,99. Es en la talla 34, pero todavía no me lo he probado, así que me lo voy a probar y a ver cómo me queda. Creo que me quedan bastante bien, aunque sea de talla... Bueno, como no suelo comprar en Stradivarius, no estaba segura si una 34 o 36, pero me han subido bien, o sea que supongo que están bien. Lo único que son como un poco cortos, pero bueno, con un poco de remangado y que no parezcan cortos, yo creo que van a estar bien. Bueno, y esto creo que es lo último que os voy a enseñar, y es que ayer mi hermana llegó de Alemania y me ha traído esto, que es básicamente, bueno, está todo en alemán, pero es básicamente un champú en pastilla. Huele muy bien, huele a mandarina y es vegano y me parece que es muy buena idea para no utilizar plástico a la hora de comprar un champú, ya que como es en pastilla pues no necesitas el bote de plástico y bueno, dura 25 lavados, todavía no lo he probado, pero bueno, veremos qué tal.
Me trajo también de regalo, de parte de la madre de su novio, estos conejitos del Lindt, que como Lindt es una marca alemana, pues siempre me traen alguna cosilla. Estos huevos de Pascua que son sabor a mango. Y creo que esto va a ser todo por el haul del mes, pero bueno, veremos si me compro algo más. Bueno, pues tendréis el próximo haul el mes que viene. Si eres muy impaciente y quieres ver todo antes, sígueme tanto en mi Instagram como en 21buttons porque ahí podréis ver todo mucho antes. Así que, adiós.